Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy veremos la historia de un monumento que le debe su fama a una serie de infortunios que han llevado la estructura al límite. Me refiero por supuesto a la Torre Inclinada de Pisa. Empezamos la historia en el año 1063 con la construcción de la Catedral de Pisa en la actual Italia. Hacia el año 1152 ya estaban terminadas las principales obras de la catedral, dedicada a la Asunción de María. Este año inicia la construcción de un baptisterio, un edificio independiente que sirviera para celebrar el sacramento del bautismo. En 1173 se inicia la construcción de un campanil. Esta palabra viene del italiano campanile, que traduce campanario. Aunque en español, en el sentido estricto de la palabra, campanil es una torre aislada provista de campanas, ubicada cerca de un edificio al cual le presta servicio. Volviendo a Pisa. El primer nivel está conformado por 15 columnas y a su vez 15 arcos de medio punto. Todo esto es en mármol, aunque la escalera es un poco diferente. Se ubica en un pasillo interior realizado en piedra caliza y mortero y fue recubierto con mármol. Estos arcos se encuentran cerrados. A este tipo de arcos se le llama arco ciego. La parte alta de los arcos fue decorada con motivos geométricos, del mismo modo que se hizo con la enjuta, que es el espacio entre un arco y su encuadre. Al terminar el primer nivel, este ya tiene una inclinación hacia el norte. ¿Pero por qué? Aunque ahora la ciudad está a varios kilómetros del mar, hace unos 1000 años, en época de la construcción de la torre, fue una ciudad unida al mar a través de lagunas y canales, por lo que había un alto nivel freático, es decir, agua subterránea. Sumado a esto, un terreno arcilloso, lo que hacía más inestable la situación. Para contrarrestar esto, los siguientes niveles se construyeron con una inclinación opuesta a la del primer nivel. El segundo nivel continuó con el mismo núcleo que el inferior, pero la diferencia real es en el exterior. Ya no serían 15 columnas, sino 30. Estos arcos fueron unidos al núcleo central por medio de unas pequeñas bóvedas. En este nivel, la enjuta se decoró con la misma forma que el nivel inferior. Avanzamos con el tercer nivel. A grandes rasgos es casi idéntico al anterior, pero aquí la enjuta no tiene ornamento alguno. Otro detalle aparece en la cornisa, y son los dentículos, unas molduras cúbicas repartidas por toda la cornisa, a manera de dientes. A finales de este siglo, con casi la mitad de la construcción avanzada, las obras se suspendieron por dos motivos. El primero, guerras en la región, y el segundo, la evidente inclinación de la torre. Las obras se reanudaron casi 100 años después, cerca de 1275, terminando el cuarto nivel, el cual se hizo torcido buscando recuperar la verticalidad. Aquí se retomó la ornamentación de los niveles 1 y 2, y además se agregaron los dentículos del nivel 3. Luego se hizo el nivel 5. Aquí se cambió el diseño que traían las enjutas de los niveles más bajos, y no se hicieron dentículos. El sexto nivel es igual al quinto, pero aquí se agregaron los dentículos otra vez. Llegamos al nivel 7. En este nivel desaparece el núcleo central. Además, hay muchas más salidas desde el centro hasta la logia, la cual es igual a la del nivel 6. Como los constructores siempre buscaron enderezar la torre, cambiando los niveles de inclinación, desplazaron el centro de gravedad, ocasionando que la estructura cambiara de inclinación, quedando ahora hacia el sur. Por esta época se inicia la última de las 4 grandes obras de la plaza. La intención era hacer una iglesia. Cuenta la leyenda que para esta se trajo tierra desde Jerusalén para llenar el terreno. Recuerden esto porque será importante más adelante. Esta construcción tomaría mucho tiempo, pues en 1284 todos los trabajos se suspendieron nuevamente. En 1363 se terminó el baptisterio con la construcción de la cúpula, superando la altura de la torre. Se cree que por falta de presupuesto la cúpula no pudo ser terminada en el material previsto y se terminó con un material más económico. Por esta época también se construyó el último nivel de la torre, el de las campanas.
Para acceder a él se instaló una escalera de caracol en el nivel 7. Y para contrarrestar la inclinación, el campanario se hizo torcido hacia la otra dirección, conformado por 12 columnas, ubicadas de 2 en 2. Entre las columnas tenemos unos arcos de medio punto, y sobre estos 18 arcos de medio punto más pequeños, los cuales algunos no reposan sobre columnas, sino sobre los arcos más grandes que acabamos de ver. Por último, la cornisa, además de dentículos, tiene arquillos, un elemento típico de la arquitectura románica. Para llegar a la cima de todo tenemos una escalera, que parte desde uno de los arcos pequeños del campanario. Al analizar el proceso constructivo vemos que cada piso tiene un desnivel independiente, para contrarrestar la inclinación de toda la estructura, por lo que esta torre no solo está inclinada, sino que además es curva. Sí, curva, como un plátano. Pero esta torre no solo debe luchar para sostener su propio peso, falta algo más, el detalle por el que fue construida, las campanas. Entonces se ubicaron 5 en los arcos de la parte alta, dejando libre el arco norte. Además, se instalaron un par de campanas más pequeñas en los arcos de más arriba, quedando en total 7 campanas, completando las 7 notas de la escala musical. Juntas, estas campanas pesan más de 10 toneladas, pero al balancearse, sus fuerzas se contrarrestan y no ocurre nada. Pero si una terrible coincidencia las hace coordinar mal, las fuerzas horizontales generadas harían colapsar la torre sin ningún problema. Actualmente estas no se balancean, sino que repican con una especie de martillo que las golpea. La pregunta es, ¿por qué si la torre tuvo tantos inconvenientes no se ha caído? La respuesta está en las múltiples suspensiones de la obra. Cada vez que dejaban de construir, el terreno se asentaba y se compactaba. De haber realizado toda la torre en poco tiempo, el terreno se habría fracturado y la torre ya no existiera. ¿Recuerdan la iglesia que se había iniciado en la zona norte? Pues en todo este tiempo el proyecto evolucionó y pasó a ser un cementerio. Se terminó en el año 1464 y como se decía que fue construida sobre tierra traída de Jerusalén, Tierra Santa, este cementerio lleva por nombre Campo Santo, siendo este lugar el responsable de que actualmente se utilice la palabra Camposanto para referirse a cualquier cementerio. El tiempo pasaba y año tras año la torre se inclinaba un poco más. Y así como crecía su inclinación, crecía su fama, volviéndola el principal símbolo de la ciudad y uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Al punto que en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero en Pisa ahora es cuando inician las verdaderas hazañas de la ingeniería. En 1990 se veía venir lo peor y fue prohibido el acceso al monumento. Había 2 posibles caminos, cada uno peor que el otro. El primero, dejar que la torre se cayera, y el segundo, enderezarla y dejarla como una torre cualquiera. Provisionalmente se pusieron unas 600 toneladas de plomo en el costado norte, pero hacia 1995 la torre ya había alcanzado poco más de los 5 grados de inclinación, y debía hacerse algo para detenerla, o el colapso sería inminente. La solución, unos tensores en el extremo norte del cimiento, anclados a 45 metros bajo el nivel del suelo. Pero hay algo, la humedad del terreno podría inundar la excavación y la torre caería. Para suprimir la humedad se inyectó al terreno nitrógeno líquido, para congelar el agua. Pero eso fue mucho peor. Cuando un líquido se congela, este se expande, y automáticamente y sin previo aviso, la torre se inclinó en un día mucho más de lo que se inclinaba en un año. Desesperados, los constructores agregaron unas 200 toneladas más de plomo, ganando algo de tiempo. Se abrazó la torre con cables, y desde aquí se fijaron unos tensores que sostendrían la torre desde la plaza. Para reparar el daño causado se cavaron túneles al norte, y se retiró el terreno necesario. En un año la torre regresó a casi 4 grados, una postura más estable, pero manteniendo la icónica inclinación. Para el año 2002 ya todo se había estabilizado, y todos los sistemas de refuerzo fueron retirados. Ese año la torre inclinada de Pisa reabrió sus puertas al público, y los turistas pudieron nuevamente subir hasta las campanas, y por supuesto tomarse unas muy creativas y originales fotos con la torre.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.